La oscuridad envuelve los antiguos campos de Irlanda, donde cada sombra parece esconder un secreto. En una noche sin luna, mientras el viento gime a través de los árboles, un sonido inhumano rasga el silencio. No es un chillido de un animal, ni un eco lejano. Es el lamento desgarrador de la Banshee, la mensajera de la muerte. Dicen que quienes escuchan su grito están destinados a enfrentar una tragedia inminente. ¿Qué harías si te encontraras cara a cara con este espíritu vengativo? Acompáñanos en Serenum Mysteria, donde exploraremos la verdad detrás de esta temida leyenda celta y sumérgete en un relato que congelará tu alma. La Banshee es una figura del folclore irlandés que se traduce como mujer de los túmulos o mujer de las colinas. Se cree que son espíritus femeninos asociados con antiguas familias nobles irlandesas. Estas figuras espectrales son vistas como mensajeras de la muerte y su llanto o grito anuncia el inminente fallecimiento de un miembro de la familia. El mito de la Banshee no solo es una parte integral de la mitología irlandesa, sino que también ha influido en otras tradiciones celtas en Escocia y Gales. En estas culturas, las Banshees son vistas como guardianas de la muerte y su presencia es tanto temida como respetada. Su importancia radica en la conexión profunda que los antiguos celtas tenían con la naturaleza y el mundo espiritual. Las Banshees, con su aire espectral y su grito penetrante, personifican la fina línea entre la vida y la muerte y el inexorable paso del tiempo. En el corazón de la mitología irlandesa, la Banshee es más que una simple advertencia de muerte. Representa la profunda conexión entre el mundo terrenal y el espiritual, donde la naturaleza y los espíritus están en constante comunicación. Los antiguos celtas creían que las Banshees eran guardianas de los linajes nobles, protegiendo y anunciando la muerte de sus miembros con un grito que resonaba a través de los tiempos. Las Banshees son descritas comúnmente como mujeres etéreas, de piel pálida y cabello largo y desordenado. A menudo se las ve vestidas con ropas tradicionales irlandesas, que varían desde túnicas blancas y brillantes hasta vestidos grises y raídos. Se dice que pueden aparecer de diversas formas, como una mujer joven hermosa, una mujer madura o una anciana encorvada. Independientemente de su apariencia, el denominador común es su grito espeluznante, que puede hacer que la sangre de cualquiera se congele. Una oscuridad interesante sobre las Banshees es que, según la tradición, estas figuras espectrales no aparecen para cualquier persona. Se dice que solo se manifiestan ante los miembros de las antiguas familias nobles irlandesas, aquellas cuyos apellidos comienzan con O Mac. Este detalle añade un aire de exclusividad y misterio a la leyenda, sugiriendo que las Banshees son guardianas de linajes específicos. Hay relatos que indican que en el pasado, los miembros de estas familias consideraban un honor tener una Banshee que anunciara la muerte de un ser querido, pues significaba que su familia era digna de tal atención sobrenatural. En Escocia existe una versión similar de la Banshee conocida como Bin Nige, que significa lavandera. Estas figuras son vistas lavando la ropa de aquellos que están a punto de morir, añadiendo otro elemento macabro a la historia. Los avistamientos de la Bin Nige son considerados como un presagio ineludible de muerte, haciendo que la conexión entre el espíritu y el destino de las personas sea aún más aterrador. Las Banshees no solo ven, sino que se sienten. La temperatura desciende cuando están cerca, y una sensación de tristeza invade el aire. Aparecen como figuras etéreas, con piel pálida y cabello largo y desordenado. Algunos dicen que sus ojos reflejan un dolor inmenso,
como si estuvieran atrapadas en un eterno lamento por aquellos que están destinados a morir. Ahora que conocemos el origen y la importancia de la Banshee en el folclore irlandés, es hora de sumergirnos aún más en esta leyenda. Imagina un pequeño y típico pueblo rural irlandés, donde la tranquilidad de la noche puede ser rota por el grito escalofriante de la Banshee. Prepárate para una historia de terror llena de misterio y suspense. Al final, nos dices si fue tan aterrador como te decimos. En el corazón de Irlanda, el pueblo de Ballymore parecía detenido en el tiempo. Rodeado por colinas verdes y bosques antiguos, su apariencia idílica escondía secretos que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. A medida que caía la noche, un silencio pesado descendía sobre el lugar, un silencio que parecía esperar. Los aldeanos evitaban hablar del miedo que sentían, del escalofrío que les recorría la espalda cuando las sombras se alargaban y el viento comenzaba a susurrar sus nombres. Esa noche, la luna se escondía tras nubes densas y la oscuridad parecía más profunda de lo habitual. Mary O'Connor, la anciana más sabia del pueblo, estaba sola en su desvencijada casa de campo. Había vivido en Ballymore toda su vida, escuchando los rumores y las leyendas susurradas por generaciones, pero nunca les había dado demasiado crédito, hasta esa noche. Mientras Mary se acomodaba en su mecedora, un extraño sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de ella. Algo en el aire estaba cambiando. De repente, un sonido distante rompió la calma. No era el aullido de un lobo, ni el grito de un ave nocturna. Era un lamento, un sonido desgarrador que parecía venir de las profundidades de otro mundo. Mary sintió como el vello de sus brazos se erizaba. Ese lamento lo había oído antes, pero solo en los cuentos de su infancia. Era el grito de la Banshee y ahora parecía haberse vuelto realidad. Mientras Mary se preparaba para ir a la cama, notó un cambio súbito en la temperatura de la habitación. El ambiente, antes acogedor y cálido, gracias al fuego en la chimenea, se volvió gélido. El fuego, que minutos antes rugía, comenzó a menguar, dejando solo brasas débiles que apenas iluminaban las sombras en las paredes. Un viento cortante se filtró por las rendijas de las ventanas, agitando las cortinas pesadas y polvorientas como si fueran movidas por manos invisibles. Afuera, los perros del pueblo aullaron desesperados y el ganado se removía inquieto, percibiendo una amenaza inminente. Sintiendo una extraña opresión en el pecho, Mary decidió tomar una taza de té para calmarse. Sin embargo, al dirigirse hacia la cocina, se detuvo frente al espejo del pasillo, que estaba cubierto por una fina capa de escarcha. Al acercarse, vio con horror cómo una mano invisible trazaba lentamente una línea sobre la superficie helada. Antes de que pudiera reaccionar, un lamento escalofriante llenó la casa. El sonido comenzó suave, pero pronto se transformó en un grito desgarrador que parecía emerger de las profundidades de la tierra, reverberando en las paredes y llenando cada rincón con una sensación de muerte inminente. El té que sostenía cayó al suelo, mientras el grito helaba su sangre y la dejaba paralizada en medio de la oscuridad. Mary corrió hacia la ventana, con el corazón latiendo con furia en su pecho. Al mirar hacia las cortinas, el mundo parecía detenerse. A lo lejos, bajo la tenue luz de la luna, una figura vestida de blanco flotaba, desafiando las leyes de la naturaleza. Su cabello desordenado se agitaba en el aire, y su rostro, envuelto en sombras, emanaba una tristeza profunda. Pero había algo más. La figura no estaba sola. Otras sombras se movían a su alrededor,
indistinguibles en la penumbra, como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mary. Lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. Esa misma noche, Patrick Collery caminaba por el sendero que atravesaba el bosque. El cansancio de la jornada pesaba sobre sus hombros. De repente, un grito desgarrador resonó entre los árboles, helándole la sangre. Se detuvo, intentando localizar el origen del sonido, pero la oscuridad era impenetrable. El grito se hacía más fuerte, más cercano, como si lo envolviera. Un frío glacial se apoderó de él, y al girar sobre sus talones, sintió una mano helada posarse en su hombro. Patrick giró lentamente, el terror inmovilizando cada fibra de su ser. Frente a él, la Banshee lo observaba con ojos vacíos, pero esta vez algo más capturó su atención. El rostro de la figura, aunque desfigurado por el dolor, era inconfundible. Era Mary O'Connor. La confusión se apoderó de su mente, pero antes de que pudiera reaccionar, la Banshee dio un paso hacia él, extendiendo su mano fría hacia su pecho. El aire a su alrededor se volvió espeso, irrespirable. Patrick sintió una fuerza invisible succionando su vida. Sus piernas temblaron, su visión se oscureció. Y entonces, todo se volvió silencio. Patrick quiso correr, gritar, pero su cuerpo no respondía. Cayó al suelo, observando cómo la figura de la Banshee se desvanecía en el aire, llevando consigo un último susurro. Nunca debiste mirar. A la mañana siguiente, el cuerpo sin vida de Patrick fue encontrado en el sendero, su rostro congelado en una expresión de terror tan profunda que los aldeanos que lo descubrieron se apartaron, incapaces de soportar la mirada. Mientras los habitantes del pueblo murmuraban entre ellos, una anciana recordó la historia de otro hombre, años atrás, que fue encontrado en condiciones similares. Se decía que había tenido un oscuro trato con la Banshee, ofreciéndole algo más que su vida a cambio de evitar su destino. Pero la Banshee no se deja engañar, y su venganza fue aún más cruel. Esa leyenda, olvidada por muchos, ahora volvía a resonar con una nueva tragedia. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el horror puro que había presenciado en sus últimos momentos. El aire alrededor del cadáver estaba impregnado de una extraña sensación de pesadez, como si la muerte misma aún rondara el lugar. Los habitantes del pueblo sabían lo que esto significaba. La Banshee había hecho su aparición, y su grito resonaba como una sentencia ineludible. Alguien más estaba destinado a morir, y la sombra de esa muerte inminente se cernía sobre cada hogar. Los días siguientes, Bellymore fue envuelto en un estado de miedo y paranoia. Nadie se atrevía a salir después del anochecer. Las puertas se aseguraban con todas las cerraduras y las ventanas se atrancaban con muebles pesados. Pero ni siquiera las paredes más gruesas podían bloquear el lamento de la Banshee, que continuaba resonando en las noches, cada vez más desesperado, cada vez más cercano, como si buscara a su próxima víctima. Finalmente, una noche, el joven Sim McCarthy decidió que ya era suficiente. Armado con una linterna temblorosa y un rosario que había pertenecido a su abuela, salió a enfrentar al espectro. Sus pasos resonaban en el silencio ominoso mientras avanzaba hacia las colinas, siguiendo el eco del grito que se desvanecía en la distancia. El bosque parecía cerrar sus sombras a su alrededor, y el frío se volvió casi insoportable.
Justo cuando giró en un sendero oscuro, la linterna se apagó de repente, sumiendo a Sin en una oscuridad absoluta. Continuó, sin tiempo para pensar. Intentó encender la linterna nuevamente, pero sus manos temblaban. Sentía que algo lo observaba desde las sombras, algo que esperaba pacientemente. A medida que se acercaba, el aire se volvía helado. Una niebla densa se levantó del suelo, envolviendo el camino en una penumbra que parecía succionar la luz de su linterna. Llegó a un claro en el bosque, donde la figura espectral flotaba sobre el suelo, su vestido blanco ondeando en un viento que solo ella parecía sentir. Sin levantó la linterna, y la débil luz reveló un rostro pálido y desfigurado por el sufrimiento. Los ojos de la Banshee, hundidos y carentes de vida, lo miraban fijamente, pero había algo más en esa mirada. En un instante, Sin recordó la leyenda que le contaban los ancianos del pueblo, sobre un niño desaparecido siglos atrás, cuyos gritos resonaban en la noche buscando a su madre. Esa madre, consumida por el dolor, fue quien se convirtió en la Banshee. Aquella historia, que había tomado como simple superstición, ahora tomaba forma frente a él, materializándose en una figura que había trascendido en el tiempo y el espacio. El joven sintió el peso de esa tristeza apoderarse de su corazón, pero no retrocedió. Extendió el rosario hacia la Banshee y comenzó a rezar, sus palabras temblorosas pero firmes. La figura espectral se retorció en el aire. Su grito se tornó más agudo, más aterrador, como si cada palabra del rezo la desgarrara desde adentro. La niebla alrededor de Sin se densificó, serpenteando a su alrededor como dedos fríos que intentaban arrastrarlo hacia la oscuridad. Con cada palabra de la oración, la Banshee parecía volverse más tangible, más real, como si su presencia en el mundo de los vivos fuera un error que estaba siendo corregido. Finalmente, con un último grito que resonó como un lamento de 1000 almas perdidas, la figura espectral explotó en un estallido de sombras, dejando a Sin solo en el claro. La niebla se disipó lentamente, revelando un cielo nocturno despejado, pero el frío en el aire persistía, como un recordatorio de lo que había ocurrido. Regresó al pueblo, exhausto pero victorioso, aunque una parte de él sabía que esa victoria era solo temporal. Aunque la Banshee había desaparecido, el recuerdo de su grito y la visión de su rostro desfigurado perduraron en la mente de Sin y de los habitantes de Bellimore. Sabían que la paz podría ser efímera, pero también sabían que habían enfrentado y vencido a un antiguo mal, al menos por ahora. La leyenda de la Banshee continúa siendo contada en Bellimore, no solo como una advertencia para aquellos que se aventuran en las noches oscuras de Irlanda, sino como un recordatorio de que algunas almas nunca encuentran descanso. Y aunque muchos afirman que la Banshee ha desaparecido, otros creen que sigue acechando, esperando el momento de volver a anunciar su presencia con un grito que hiela la sangre y marca el final de aquellos que son lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que le sucedió a Mary después de presenciar la aparición de la Banshee? ¿Crees que su destino estaba vinculado al de Patrick O'Leary o que hay algo más oculto en su historia? Queremos saberlo. Deja tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like si disfrutaste del vídeo. Nos encanta leer lo que piensas y podrías inspirar nuestro próximo relato de terror. Hasta la próxima, exploradores del misterio.